Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Pierola y hoy vamos a conversar con la directora peruana Melina León, la directora de Canción sin Nombre. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es un honor tenerla acá con nosotros. Bueno, la película Canción sin Nombre narra la historia de Georgina, una joven ayacuchana quien llega a Lima y a quien le roban su bebé recién nacida. Esto sucede en la época de los 80. Cuéntanos un poco acerca de esta época y de por qué es que elegiste este tema para retratarlo en tu película. Bueno, elegimos el tema porque emocionalmente reaccionamos como reacciona la mayor parte de la audiencia, ¿no? Que es con una sorpresa y un dolor infinitos por enterarse de que, bueno, haya mujeres que pasan por semejante pérdida, ¿no? No la muerte de un hijo, sino el robo. Entonces, pues cuando me enteré de la historia por mi padre, que fue uno de los periodistas de la República que contó el caso, a principios de los 80 en realidad, me emocioné, me dio mucha, obviamente dolor, ¿no? Que pase algo así, ¿no? Y luego, bueno, claro, me fui informando, me di cuenta de que esto continúa pasando, ¿no? No solo fue en esa época, continúa sucediendo en el Perú y en el mundo entero. Y entonces, pues me emocionó tanto que decidí, yo estaba justo buscando un tema para hacer mi primera película. Cuando él me llamó, yo estaba en Nueva York, estaba viviendo por allá y para mí también tenía un doble significado, ¿no? Porque la persona que lo había llamado para contarle que había logrado encontrar a su madre, ¿no? Que fue la persona que refrescó todo este caso, ¿no? Había hecho un regreso a Perú desde Francia, ¿no? Y yo sentía que si quería decir algo que tuviera verdad, que tuviera conocimiento de causa, por decirlo de alguna manera, tenía que hablar de Perú, de mi memoria, ¿no? De la gente de la que conozco, de todas esas cosas por las que hemos pasado, ¿no? De toda la desigualdad que vivimos, de toda la injusticia que vivimos. Y entonces, pues, fue como un poco copiar el viaje de esta mujer francesa que regresa a Perú a conocer a su madre y de alguna manera me copio el viaje, ¿no? Digo, regreso a Perú a contar la historia de ella, ¿no? Es eso, Claro, de lo cierta que manera era. entonces, para recapitular, esta persona que tú conociste, esta francesa, había sido una de las niñas que habían sido vendidas en la época de los 80s. ¿Cómo es que esta persona te Sí. contacta a ti? ¿Cómo es que se llegan a relacionar? Bueno, a través de mi padre, a mí no me contactó nunca, me contactó a mi papá. Claro, tú Contactó a mi comentaste que tu papá papá había y sido uno de los periodistas de la República que en su momento fue de los que desató este hecho que, como tú bien dices, fue una situación bastante impactante y lamentablemente continúa hasta el día de hoy, ¿no? claro, claro. Esa fue como la primera portada de la República, que fue jueces de menores involucrados en comercio de niños al exterior. Esa era la Ujú. portada, ¿no? Y en esa investigación trabajaron varios periodistas de la República, entre ellos mi papá, ¿no? Ismael León. Sí, Y eso fue a principios de los 80, ¿no? Obviamente lo que estamos retratando es una ficción inspirada solamente en ese hecho, ¿no? Pero es una ficción, ¿no? ujú. Todos los personajes son de ficción, hay que estar claros en eso, ¿no? Pero sí, si me preguntan de dónde viene, pues es desde ahí, ¿no? Claro, es una inspiración. Y mencionaste que esto sucedió a inicios de los 80, pero tú has decidido retratar un poco la historia a finales de los 80. Esto ocurre en el 88 más o menos. ¿Por qué es que tomas la decisión de... Sí, sí, efectivamente. Situamos la película el año 88 después donde realmente ocurrió, ¿no? De la fecha en que realmente ocurrió. Pero porque, bueno, había el propósito de hacer una ficción, es decir, el periodista se volvió gay, yo qué sé, Georgina, el nombre Georgina no existe, ¿no? Ujú. Y es una mezcla de todas las Claro. historias que venía escuchando. Ahora, Y, y eh, dije eh, también la época, porque yo no me acuerdo de los principios de los años 80, ¿no? ujú. Estaba demasiado chica, pero sí que me acuerdo de niña de los fines de los años 80. Yo quería hablar de ese recuerdo también, ¿no? Quería tener la historia central, Ujú. ¿no? Tener una historia central, pero hablar de un contexto
que yo había vivido y que recordaba, ¿no? Esta época que no sé Ujú. si tú la llegaste a vivir, pero que fue toda una pesadilla, ¿no? Sí. Bueno, yo nací Pasamos. justo es el año 88, así que no tengo mucho recuerdo de No, ese año, claro. pero Ya te sí, habrán obviamente contado. por lo que por lo que me han contado fue, digamos, de lo peor de la época de los 80, ¿no? Ahora, mencionabas que efectivamente tu papá fue uno de los periodistas. Me imagino que este personaje, Pedro, que también es uno de los más importantes, es tal vez un homenaje a su trabajo periodístico o al trabajo periodístico en general. ¿Eso buscabas, digamos, homenajear la carrera periodística? Más que homenajear la carrera periodística que tiene un lado muy heroico, ¿no? Quería hablar de un periodista real, ¿no? De un periodista que es capaz de conmoverse, que es capaz de quebrar esa indiferencia que vemos en toda la película, ¿no? Ujú, Que recibe, esa indiferencia slash violencia, ¿no? Que recibe Georgina. Entonces, más que un homenaje a todos los periodistas, era un homenaje a, a ese periodista posible, ¿no? Y ujú, por eso es que nunca quise hacerlo grandilocuente, no un héroe así sin vida, que se dedica y se entrega a los casos sin tener algo para él, ¿no? Y justo para darle ese balance es que decido mostrar un poco de su vida privada, ¿no? Y ujú, decir, bueno, él también tiene sueños, también quisiera tener una pareja, ¿no? Y resulta pues que él tiene que ocultar su identidad, porque bueno, pues es gay, ¿no? ujú. Y eso además dije, pues lo voy a contar porque no quiero que él sea un testigo, ¿no? Una persona que mira, que claro, es doloroso porque tantos privilegiados, ¿no? Como nosotros somos testigos, igual nos duele, ¿no? Nos duele el dolor de los otros, pero quería yo que él entienda en carne propia lo que es ser un marginalizado, ¿no? Ujú. Ahora, hablando un poco del formato de la película está en un formato de 4:3 y además está en blanco y negro. ¿Cuál fue el reto y cuál fue el objetivo con querer mostrar la película de esta manera? Bueno, hay dos, hay como, creo que en toda la película siempre hay como dos caras, ¿no? Como me la describiste hace un ratito, oye, tu película es linda y es horrible al mismo tiempo. Eh, creo que hay esas dos caras en todo, ¿no? El lado práctico es que queríamos echar mano de todas las herramientas que nos permitan llegar a la audiencia a los años 80, ¿no? Y entonces nuestro recuerdo histórico de esa época es en blanco y negro porque las fotografías de los diarios todavía se imprimían solamente en blanco y negro, ¿no? Solamente había color para algunos detalles, ¿no? En los periódicos, pero las fotos eran en blanco y negro, ¿no? Entonces eso por un lado creo que nos remitía a los 80. Aparte de que los televisores ya están en color, pero la presencia del blanco y negro todavía era enorme, ¿no? Es decir, el color no era para todos, ¿no? Te ibas, salías así un poquito de la zona de confort y todo el mundo tenía televisión blanco y negro. Entonces eso, ir a los 80 y también los televisores eran en ese formato 4:3, ¿no? Todavía no había llegado esto de hacerlos rectangulares. Ujú, Eso es por un lado medio práctico, ¿no? Pero también hay un lado ahí como estético, el, ese deseo de utilizar el blanco y negro como para hacer una película que se detenga en la belleza, en lo gráfico, ¿no? Que explore la potencialidad de la imagen y de alguna manera yo sentía que al ser esta mi ópera prima, yo estaba haciendo una especie de statement, ¿no? Como se dice en inglés, una especie de declaración. Acá estoy, he llegado y voy a contarles algo con imágenes. Y esas imágenes van a ser así, van a producir esta sensación, ¿no? Esa sensación de claroscuros en los que vivíamos, ¿no? Era una manera. Y entonces, y lo encontraba muy bella también. Y luego, pues, hablando así como de otras cosas, el 4:3 me parecía un formato muy humilde, ¿no? Eh, un poco lo opuesto al gran formato que nos provee de un horizonte, ¿no? Que es como que abarca mucho, ¿no? Y yo como mujer también me identificaba mucho con Georgina, como cineasta, y me identificaba con ella como personaje también, un poco, de cierta manera, también marginalizada dentro del cine, ¿no? Si bien soy una privilegiada en algunos aspectos, también como mujer directora, en buena cuenta también como que tengo una voz chiquita, ¿no? Por dónde salir. Entonces sentía que lo que mejor expresaba lo que estábamos viviendo todos era un cuadradito, ¿no? No más. bien. Eh,
Comentaste tú, hablábamos un poco antes de comenzar la entrevista, que viviste en Nueva York bastante tiempo porque te fuiste a estudiar para allá. Esta ida a Nueva York que te puso a ti en la condición, digamos, de migrante, ¿te permitió sensibilizarte más o empatizar más con la realidad de migración interna que hay en el Perú? Porque tenemos a Georgina, que es una ayacuchana que viene a Lima, y si bien estamos en el mismo país, Perú es un país tan pluricultural que igual hay ese choque cultural muy impactante cuando viene, sobre todo una persona recién desde provincia de Lima, ¿no? Por supuesto, Francisco, por supuesto, porque el cambio no es solo de lo rural a lo citadino, ¿no? También es del quechua al castellano, ¿no? Que es quizá lo más chocante de todo, ¿no? Y además pasar no de un idioma que está visto como un idioma igual al idioma de uno, sino como un idioma menor, ¿no? Un idioma que es motivo de oprobio, ¿no? Ahora, menos mal que eso un poco a poco, con tantos esfuerzos, estamos logrando cambiar, ¿no? Por eso la cultura es tan importante, ¿no? Porque se puede cambiar, ¿no? Pero sí, la respuesta es sí, claro que me permitió entender mejor, sensibilizarme más, ¿no? Y saber lo que es hablar en una segunda lengua, ¿no? Y Ujú. que todo el mundo al toque se dé cuenta, no solo por tu look, que también, pero que se den cuenta de que no has nacido ahí, que te tienes que expresar como un tercio de las posibilidades lingüísticas que tienes en tu idioma propio, ¿no? Que comiences a utilizar el lenguaje no con un cierto nivel de juego y gracia, como lo utilizamos con nuestro idioma nativo, sino pues casi como una herramienta, como un código, ¿no? Un código para transmitir una información bien precisa, ¿no? Sin Ujú. poesía, ¿no? Te quedas sin poesía en el idioma ajeno, que es trágico, ¿no? Sin gracia, ¿no? Sin la broma, sin Sí. el doble sentido, ¿no? Pensando en Y la eso es efectividad frustrante, más ¿no? que en la belleza del lenguaje, ¿no? Un poco. Exacto, Y bueno, exacto. me imagino también que esta situación de haberte ido para allá te hizo tal vez valorar más lo que habías dejado atrás en el Perú, reconectarte a ti con la cultura también peruana. Y de alguna manera, yo creo que lo que me permitió es una cierta calma, porque cuando estás acá muy metido en el Perú, en el Perú, en el Perú, es como que de alguna manera sientes que de alguna manera cargas el fracaso del proyecto peruano, ¿no? Esta cosa amarga un poco que como tú descubres en los cuentos de Ribeiro, ¿no? De todo está mal, ¿no? Y todo el Ujú. tiempo. Entonces, luego, pues, a mí de lo que me valió muchísimo estar afuera es darme cuenta de que los problemas son universales, ¿no? Que es más, eh, es verdad que como país tenemos unos problemas estructurales bien específicos y bien hondos, una pobreza total, una desigualdad de locos, ¿no? Es verdad, pero creo que me permitió ser un poco más suave con mi apreciación del Perú, ¿no? Porque destruí un montón de, por ejemplo, ideas falsas de lo que es Estados Unidos, ¿no? Y Ujú. entonces me di cuenta de que allá también se vive mucha corrupción, se vive marginalización, se vive violencia policial, cantidad, ¿no? Eso está todo el tiempo en las noticias, ¿no? Entonces es como una mirada, permití darme una mirada mucho más horizontal, por lo menos Ujú. con los Estados Unidos, y darme cuenta de que así como ellos logran cambios, van para atrás y van para adelante también. Nosotros también tenemos que buscarnos, ¿no? Buscar esas salidas, ¿no? Y un poco desde el lado del arte, liderar esos cambios, ¿no? Empujar la cultura, ¿no? Empujar los derechos humanos, ¿no? Ujú. Ir adelante, no atrás, ¿no? Que eso nos falta mucho, ¿no? Como liderar estos cambios, ¿no? Bien. Bueno, Canción sin Nombre ha ganado varias decenas de premios, ha sido galardonada en todo el mundo. Justo conversábamos antes de comenzar la entrevista, me contabas que el año pasado habías tenido la oportunidad de viajar a la India, a Bangalore, a China, a diferentes ciudades del mundo. Pero ahora además, Canción sin Nombre va a representar al Perú como la candidata para ser nominada al Oscar en este año a Mejor Película Internacional, que se siente no solamente este gran éxito y logro, sino además que tu primera película sea la que logra ser la representante del Perú ante el Oscar. Gracias. Gracias por eso, Francisco. Bueno, sí, es mi primera película, ¿no? Creo que en ese sentido me hace sentir que
valió la pena esperar, tener paciencia, ¿no? Y trabajar una película que realmente quería yo hacer, ¿no? Ujú. No tomar ese camino que alguna gente lo toma, que entiendo también sus razones, ¿no? De hacer una película más comercial para después, ¿no? Yo siempre le tenía mucho temor a eso de irse por la tangente y quién te garantiza que vas a poder volver o que no te mueres en el camino, ¿no? Yo siempre tenía esa cosa de, no, yo quiero concentrarme a pesar de que me va a costar mucho trabajo, porque una película así es bien difícil de financiar, ¿no? Ujú. Eh, pero eso me hace sentir bien, de que valió la pena la espera, ¿no? Y bueno, representar a Perú es una tremenda responsabilidad, em, que la asumimos todos, ¿no? Porque acá me tienen dando la cara, y como da la cara Pamela Mendoza, nuestra querida actriz, Ujú. ¿no? Como Tommy Párraga, como, en fin, todo el ensamble, ¿no? Un poco Salen, Inti Briones, el director de fotografía, Pauchi Sasaki, ¿no? Pero hay un enorme grupo de gente detrás de la película, un grupo de campaña que está todo el tiempo hablando de la película como nuestra película, ¿no? Y es un grupo muy bonito porque eh, se han quedado, ¿no? Como han resistido toda esta etapa de la pandemia, porque no te olvides que la peli tenía que haberse estrenado en abril, ¿no? Y Ujú. entonces todo el grupo se solidarizó con la película y dijo, no, nosotros vamos a esperar a que se estrene, vamos a aguantar, vamos a estar conectados con la película hasta que llegue el estreno, ¿no? Y acompañando, ¿no? Entonces, pues es eso, un disfrute colectivo, un honor colectivo muy grande. Qué bien, qué bien. Bueno, hablando un poco de la industria peruana, ¿crees que es ahora más fácil poder, para latinoamericanos en general o para el Perú en general, para los directores peruanos, hacer cine? ¿Crees que con la llegada de Netflix es más fácil tener una exposición internacional? Mm, bueno, sí, es verdad, es más fácil tener una exposición internacional. Claro, ahora, por ejemplo, hemos hecho un estreno en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, en algunos aspectos creo que es más fácil, ¿no? Porque así como se ha hecho más fácil producir, también eso hace que haya más cineastas, ¿no? Entonces ya no, ya cuando presentas tu película en un festival, ya no es que vayan tres o cuatro gatos que tuvieron los dineros para hacerla, ¿no? Ahora se hace mucho más cine, ¿no? Acá en Perú y en el mundo, ¿no? Pero en general te diría que sí, que es más sencillo, porque fíjate, cuando yo estaba comenzando, habían poquitos concursos en la DAFO, ¿no? Que es la oficina de cine del Ministerio de Cultura que hace los concursos, ¿no? Para financiar el cine, este tipo de cine, ¿no? Y entonces, pues ahora ellos han crecido exponencialmente y eso para un cineasta que esté comenzando ahora, pues es muy rico, ¿no? Ahora ya no, que en mi época yo era todo, de alguna manera me fui a Nueva York para ver ese tipo de posibilidades, ¿no? Y acababas con las tarjetas de crédito, ¿no? Y es bien duro, ¿no? Hasta ahora estoy ahí como solucionando, ¿no? Pero para una persona que está comenzando ahora ya no. Ahora ya hay fondos de desarrollo, ¿no? Entonces, tú no tienes por qué necesariamente tener el guión ya listo para presentarte a un concurso de DAFO, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Ujú. Puedes tener una idea desarrollada, una cosa que se llama tratamiento, y presentarte un concurso que te va a ayudar a ti a escribir el guión y a hacer lo que se llama desarrollo, que es la etapa en la que comienzas a establecer alianzas para Ujú. la coproducción, que obviamente el fondo que se da en Perú no te alcanza, ¿no? Es solamente como la primera piedra, ¿no? Y después de eso tienes que hacer un montón de alianzas con gobiernos, con privados, con quien bien puedas hacerlo, con marcianos también, con quien sea, pero tienes que tener una etapa de concentración en aliarte, ¿no? Y eso cuesta. Ujú. Y Ahora, ahora existe esa posibilidad, ¿no? sí. También existen concursos, no, ya no solamente el concurso que te da una buena cantidad de dinero, ¿no? Una cantidad alta. Ahora hay concursos para hacer películas experimentales, también estímulos alternativos que le llaman, ¿no? Que te dan menos, pero es más, de alguna manera es más sencillo si tu película es pues más contemporánea, ¿no? De cámara en mano, de historias chiquitas de amigos, ¿no? Te puede convenir, ¿no? Irte por esa posibilidad. Y así, si no acabo de sí, sí, no acabaría de enumerarte, ¿no? Porque son Mm. varias posibilidades que se nos están ofreciendo. Sí. Bueno,
¿qué mensaje le darías a los jóvenes, sobre todo también a las mujeres que estudian cine o que estudian comunicación audiovisual? Porque recuerdo yo, por ejemplo, cuando era estudiante de comunicaciones, no había mucha esperanza para el mundo del cine a nivel nacional, pero hablando contigo eres, digamos, un claro ejemplo de que se puede lograr, ¿no? De que el sueño es posible. ¿Qué mensaje le darías a estos jóvenes que estudian cine? Bueno, sí, gracias por eso, ¿no? Es efectivamente las cosas, es verdad que el Perú está atorado económicamente en muchas cosas, que la pandemia está siendo brutal, pero es verdad que algunas cosas han despegado en el Perú, eso no se puede negar, ¿no? Y una de esas cosas que ha despegado es el cine, ¿no? Y ha despegado, ha sido posible gracias a que hemos tenido funcionarios brillantes y el dinero también, ¿no? Vamos, que el Ministerio de Economía ha sabido responder a estos funcionarios que han podido liderar, ¿no? Este Ujú. proceso. Entonces, pues aprovechar, nada más, simplemente aprovechar y defender, ¿no? Defender nuestro cine, defender nuestro Ministerio de Cultura, a pesar de las locuras que vemos que suceden, defender nuestro DAFO, ¿no? Y aprovechar todo lo que tenemos ahí, ¿no? Enterarse de todo eso y estudiar cine. Eso es lo que les, les recomendaría estudiar, y entonces hay que ir a una universidad cara y endeudarse como yo me endeudé. No, no necesariamente. Por ejemplo, ahora la DAFO da fondos para formación cinematográfica. Yo me endeudé con esta universidad de élite, Ujú. que es una universidad de élite, loca, carísima, pero si hubiera tenido en esa época la posibilidad de tener la formación cinematográfica, pues no me hubieran dado tanto, ¿no? Creo que no dan montos tan grandes como los que te cobran las universidades norteamericanas, pero dan buenos montos, ¿no? Y entonces ahorita, por ejemplo, hay gente estudiando cine en Cuba, muchísimo, en Argentina, ¿no? Ujú. Que son costos más asequibles, ¿no? Pero yo diría, pues, sí que recomendaría ir a un lugar donde les permita establecer conexiones como hacia futuro, ¿no? Y de países que puedan invertir en sus películas, ¿no? Más Bien. adelante también. Perfecto, Melina. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros todos los pormenores de tu película Canción sin Nombre. Estamos todos cruzando los dedos para que sea nominada al Oscar en los próximos Oscar 2021. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, es un gusto poder conectarnos, seguirnos conectando a pesar de la pandemia. Seguimos en campaña. Así es, así es. Muchas gracias, Melina. Muchas gracias por todo. Que tengas un buen día. Igualmente, chau, chau. Chao, chao. Conversábamos con Melina León, la directora de Canción sin Nombre, película que pueden encontrar en Netflix. Esta película ha sido seleccionada para representar al Perú en los premios Oscar, así que crucemos los dedos para que llegue a ser nominada y esperemos también se lleve el Oscar a Mejor Película Internacional este año 2021. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados que volvemos más adelante con más noticias.